¿Sabes ese momento en el que escuchas algo tan impactante que sientes que la tierra desaparece bajo tus pies? Eso es exactamente lo que sucedió cuando escuché a mi esposa diciéndole a sus amigas que yo era terrible en la cama. No solo malo, sino terrible, con detalles que hicieron que se me revolviera el estómago. Se suponía que iba a ser un sábado por la noche normal. Estábamos organizando una de esas reuniones informales en nuestra casa. Nada lujoso, solo sus amigas de la universidad poniéndose al día con un buen vino tinto y unas tapas. Yo había entrado en la cocina para coger más hielo cuando escuché voces provenientes del salón. La conversación fluía, las típicas charlas de chicas, hasta que escuché mencionar mi nombre. Me quedé helado allí mismo, junto al frigorífico. Algo en su tono me hizo escuchar con más atención. Honestamente, chicas, ya no sé qué hacer, decía mi esposa. Él simplemente no tiene ni idea de lo que hace. Es como estar con un adolescente que aprendió todo viendo películas malas. Las risas que siguieron me golpearon como un puñetazo físico. Esas mujeres que me habían sonreído y mantenido una conversación educada durante toda la velada, ahora se estaban riendo a mi costa. ¿Tan malo es?, preguntó una de ellas. Peor. Se cree una especie de experto, pero es simplemente incómodo. Realmente incómodo. He intentado soltar indirectas, pero no lo pilla. A veces simplemente me quedo ahí tumbada, pensando en mi lista de la compra. Más risas. Más detalles que no repetiré. Cada palabra se sentía como un cuchillo, hundiéndose más profundamente. Me quedé allí parado en mi propia cocina, con el hielo derritiéndose en mis manos, escuchando a mi esposa de 6 años destruirme frente a sus amigas. Esta no era una conversación privada entre mejores amigas. Esto era un escarnio público, y yo era el plato principal. Lo que lo hacía peor era escuchar lo cómoda que sonaba. No era la primera vez que hablaba de mí de esta manera. La forma en que soltaba cada remate, la forma en que sus amigas respondían, todo estaba demasiado ensayado, era demasiado familiar. Dejé el hielo y caminé silenciosamente hacia el marco de la puerta del salón, manteniéndome fuera de la vista. Necesitaba ver sus caras. Necesitaba entender cuán profunda era esta traición. Quizás deberías hablar con él directamente, sugirió otra voz. La reconocí como su mejor amiga, la única que siempre parecía un poco diferente conmigo, más reservada. Ahora empezaba a entender por qué. Hablar con él. Mi esposa se rió de nuevo. Y decirle que, cariño, todo lo que crees saber sobre complacer a una mujer está completamente mal. Eso lo destrozaría. Él está realmente orgulloso de sí mismo, si te lo puedes creer. La crueldad en su voz era algo que nunca había escuchado antes. Esta no era la mujer con la que me casé. Esta no era la mujer que me decía que me amaba cada mañana. Esta era alguien completamente diferente. Observé a través de la rendija de la puerta cómo tomaba otro sorbo de vino y continuaba con su actuación. Sus amigas estaban pendientes de cada palabra. Algunas parecían incómodas, pero seguían escuchando. Otras claramente disfrutaban del entretenimiento. La peor parte es que él cree que está siendo romántico, continuó ella. Todos esos pequeños gestos, la forma en que intenta crear ambiente, sería casi dulce si no fuera tan ineficaz. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No fue desamor, no fue ira, fue algo más frío, más calculador. Había pasado años tratando de ser el marido que pensaba que ella quería. Había escuchado cuando decía que necesitaba más atención, más romance, más esfuerzo. Había cambiado mi horario, ajustado mis prioridades, aprendido a comunicarme de la manera que ella decía preferir. Y durante todo este tiempo, ella me estaba usando como material para su rutina de comedia. Me alejé del marco de la puerta y caminé silenciosamente hacia nuestro dormitorio. Necesitaba espacio para pensar. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Sentado en el borde de nuestra cama, repasé cada conversación que habíamos tenido sobre nuestra relación, cada vez que decía que era feliz, cada vez que me decía que estaba mejorando en entender lo que ella necesitaba, cada vez que sonreía y decía que todo estaba bien. Todo mentiras, todo actuación. La peor parte ni siquiera era la crítica sexual, era la traición a la confianza. Era el hecho de que podía mirarme a los ojos todos los días mientras se burlaba de mí en secreto con sus amigas.
Podía oírlas todavía hablando abajo, sus voces resonando a través de la casa que tanto había trabajado para conseguir, la casa donde pensaba que estábamos construyendo algo real juntos. Pero ahora sabía la verdad. Mientras yo construía, ella demolía. Mientras yo invertía, ella retiraba. Mientras yo confiaba, ella traicionaba. Me quedé allí sentado unos 20 minutos, dejando que todo calara. Una parte de mí quería bajar furioso y confrontarla allí mismo delante de todas. Otra parte de mí quería hacer una maleta e irme sin decir una palabra, pero ninguna de esas opciones parecía correcta. Se sentían reactivas, emocionales, débiles. No, esta situación requería algo diferente, algo más estratégico. Si mi esposa quería jugar juegos, estaba a punto de mostrarle cómo se ve un verdadero jugador. Si quería humillarme en privado, estaba a punto de aprender cómo se siente realmente la humillación pública. Pero primero, necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Necesitaba saber cuánto tiempo había estado sucediendo esto, quién más lo sabía y, lo más importante, cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia mí. Bajé de nuevo con una sonrisa en la cara, reincorporándome a la fiesta como si nada hubiera pasado. Conversé, rellené copas y jugué el papel del anfitrión perfecto, pero por dentro, todo había cambiado. El hombre que había entrado en esa cocina había desaparecido. En su lugar, había alguien que entendía que el respeto no se regala, se gana, se exige y, cuando es necesario, se toma. El juego había comenzado oficialmente. Los días siguientes fueron como ver mi vida a través de una lente completamente diferente. Cada interacción con mi esposa se convirtió en un estudio de engaño. Cada sonrisa, cada toque casual, cada ¿qué tal tu día?, se sentía como parte de una actuación elaborada. Decidí no confrontarla de inmediato. Eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. En cambio, quería entender el alcance total de con qué estaba tratando. Necesitaba saber si esto era solo sobre nuestra vida íntima o si su falta de respeto era más profunda. No tardé mucho en obtener mi respuesta. El lunes por la mañana, ella estaba al teléfono con una de sus amigas mientras se preparaba para el trabajo. Yo estaba en el baño cepillándome los dientes cuando la escuché reír. «Ay, está intentando ser útil otra vez», dijo, claramente hablando de mí. Reorganizó el garaje este fin de semana. Le llevó todo el día a hacer lo que debería haber llevado 2 horas. Pero yo solo sonreí y dije, «Gran trabajo, cariño. ¿Qué más puedes hacer, verdad?». Ahí estaba. El tono condescendiente no estaba reservado para las discusiones sobre nuestro dormitorio. Era su configuración predeterminada al hablar de mí con cualquiera que quisiera escuchar. Me enjuagué la boca y pasé junto a ella con una expresión neutral. «Que tengas un buen día en el trabajo», dije, besándole la mejilla como siempre hacía. «Tú también, amor», respondió dulcemente, como si no hubiera estado burlándose de mí 30 segundos antes. Esta se convirtió en mi nueva rutina. Empecé a prestar atención a todo, la forma en que me hablaba frente a cómo hablaba de mí, la diferencia en su voz cuando contestaba el teléfono, dependiendo de quién llamaba, los sutiles ojos en blanco cuando pensaba que no estaba mirando. El martes por la tarde, estábamos viendo la televisión juntos, cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sonrió con superioridad. «¿Qué es gracioso?», pregunté casualmente. «Oh, solo las chicas planeando otra quedada. Nada importante», dijo, pero la pillé escribiendo una respuesta que la hizo sonreír de la misma manera que había sonreído cuando entretenía a sus amigas a mi costa. El miércoles decidí probar algo. Sugerí que probáramos un nuevo restaurante que había abierto en el centro. Ella aceptó, pero noté cómo lo fraseó cuando llamó para hacer la reserva. «Sí, seremos 2 personas». Mi marido lo vio en internet y tenía muchas ganas de probarlo, dijo con ese mismo tono, sutilmente despectivo, con el que me estaba familiarizando, como si yo fuera un niño que había visto algo brillante y ella estuviera complaciendo mis simples deseos. La experiencia en el restaurante fue iluminadora. Ella fue perfectamente agradable conmigo durante la cena, pero observé cómo interactuaba con el camarero. Amable, atractiva, animada. Luego se volvía hacia mí y la energía cambiaba. No hostil, simplemente menos
como si estuviera atenuándose para igualar lo que ella pensaba que era mi nivel. En un momento dado, se disculpó para ir al baño. Mientras no estaba, el camarero se acercó para ver cómo estábamos. «Parecéis una pareja feliz», dijo casualmente, mientras rellenaba nuestros vasos de agua. «Llevamos juntos 6 años», respondí. «Eso es genial. Tu mujer parece muy divertida, muy extrovertida». Interesante elección de palabras. Muy extrovertida. No ambos parecéis divertidos, o ella parece agradable. Él había notado lo mismo que yo estaba viendo. Conmigo, ella estaba contenida. Con todos los demás, ella era vibrante. Cuando regresó a la mesa, decidí presionar un poco. «El camarero mencionó que pareces muy extrovertida», dije, observando su reacción. Ella se sonrojó ligeramente. «Oh, solo estaba siendo amable. Ya sabes cómo soy». Pero yo no sabía cómo era ella. Aparentemente, nunca había visto la versión real de ella. La versión que existía cuando yo no estaba cerca, para supuestamente apagar su luz. El jueves trajo el momento más revelador hasta ahora. Llegué a casa temprano del trabajo y la encontré en una videollamada con sus amigas de la universidad. Podía escuchar la conversación desde el pasillo antes de anunciar mi presencia. «Te lo juro, a veces siento que estoy viviendo con mi padre, en lugar de con mi marido», estaba diciendo. «Todo tiene que ser práctico, todo tiene que tener sentido. No hay espontaneidad, no hay emoción, solo rutina». Me quedé allí escuchando cómo pintaba una imagen de mí como un hombre aburrido y predecible que le impedía vivir su mejor vida. El mismo hombre que la había sorprendido con viajes de fin de semana, que había apoyado sus cambios de carrera, que la había animado a perseguir sus aficiones, incluso cuando eran costosas. Pero en su versión de nuestra historia, yo era el obstáculo para su felicidad, el peso que estaba cargando en lugar del compañero con el que estaba construyendo. Hice algo de ruido al entrar por la puerta principal, dándole tiempo para cambiar de marcha. «Oh, ha llegado temprano», la escuché decir. «Tengo que irme. Hablamos luego». Para cuando llegué al salón, ella había colgado la llamada y me sonreía como si nada hubiera pasado. «Hola, amor. ¿Estás en casa temprano?» «Buen día». «Gran día», respondí, estudiando su cara. «¿Y tú qué tal? ¿Hiciste algo interesante?» «Solo poniéndome al día con las chicas unos minutos. Nada emocionante. Nada emocionante. Solo destruyendo casualmente la reputación de su marido y pintándose a sí misma como una víctima de sus propias elecciones de vida». Esa noche, acostado en la cama junto a ella, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba de arreglar nuestra relación. Esto no se trataba de una mejor comunicación o terapia de pareja o cualquiera de las soluciones habituales. Esto se trataba de respeto, y el respeto no es algo que puedas negociar o recuperar una vez que se ha ido. Es algo que o impones o no lo tienes. Durante 6 años, había estado tratando de ganar algo que debería haberse dado libremente. Había estado trabajando para probar mi valía a alguien que ya había decidido que yo no valía mucho. Pero aquí está lo que ella no entendía, lo que ninguna de ellas entendía. El hombre al que todas estaban subestimando no era el mismo hombre que estaba acostado en esta cama ahora mismo. El hombre que creían conocer la habría confrontado entre lágrimas. Habría suplicado una explicación, preguntado qué podía hacer para arreglar las cosas. El hombre con el que realmente estaban tratando ya estaba 3 pasos por delante de ellas. El viernes por la mañana, ella se fue al trabajo, con el beso habitual y el que tengas un buen día. Pero esta vez, en lugar de devolver el sentimiento, solo sonreí y dije, «Oh, lo tendré». Ella me dio una mirada extraña, pero no preguntó qué quería decir. Lo descubriría bastante pronto. Los cimientos de su cómoda y pequeña vida estaban a punto de volverse muy inestables, y el hombre al que había estado dando por sentado estaba a punto de recordarle por qué subestimar a las personas es siempre un juego peligroso. Pero primero, necesitaba entender una pieza más del rompecabezas. Necesitaba saber exactamente dónde estaba parado con las personas de su círculo, especialmente su mejor amiga, quien había parecido diferente durante esa conversación que había escuchado. Algo me decía que había más en esa historia de lo que aparecía en la superficie. La oportunidad de entender la posición real de su mejor amiga llegó antes de lo que esperaba. El sábado por la tarde,
Mi esposa tenía que hacer recados que le llevarían la mayor parte del día. Aproximadamente 1 hora después de que se fuera, llamaron a la puerta. Era ella, la mejor amiga, parada en mi umbral, con una expresión ligeramente nerviosa. «Vamos a llamarla Julia». «Hola», dijo, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «¿Está Marta aquí?» Se suponía que íbamos a quedar, pero no contesta al teléfono. «Está fuera haciendo recados», respondí, apartándome. «Pero eres bienvenida a esperar si quieres. Debería volver en un par de horas». De hecho, dudó. Luego me miró directamente. «Quizás podría esperar unos minutos. Tenía intención de hablar contigo de todos modos». Interesante. Definitivamente esto no era una coincidencia. La llevé al salón, el mismo espacio donde había escuchado a mi esposa hacerme pedazos solo una semana antes. La ironía no se me escapaba. «¿Café?», ofrecí. «Claro, gracias». Hice 2 tazas, usando el tiempo para estudiar su lenguaje corporal. Estaba jugueteando con la correa de su bolso, revisando su teléfono repetidamente y evitando el contacto visual directo. Lo que fuera que quería discutir, la estaba incomodando. Cuando regresé con el café, ella estaba mirando las fotos en nuestra repisa. Fotos de mi esposa y yo, de varios viajes y celebraciones a lo largo de los años. «Vosotros dos siempre parecíais muy felices», dijo, aceptando la taza. «Parecíamos», repetí. «Esa es una elección de palabras interesante». Ella se sentó en el borde del sofá, claramente luchando con algo. «Mira, espero que no te importe que diga esto, pero he estado pensando en algunas cosas últimamente». «¿Qué tipo de cosas?». Tomó un sorbo de café, ganando tiempo. «La otra noche, cuando estábamos todas aquí para la fiesta». Parte de la conversación se puso bastante intensa. Ahí estaba. Ella estaba sacando el tema de la conversación sin que yo tuviera que pescar. «¿En qué sentido?», pregunté, acomodándome en el sillón frente a ella. «Bueno, ya sabes cómo se ponen las chicas cuando están juntas. A veces dicen cosas que probablemente no deberían». Me miró entonces, midiendo mi reacción. Espero que nada de lo que dijimos fuera, no sé, inapropiado. Me recosté, estudiando su cara. Estaba tanteando el terreno, tratando de averiguar cuánto sabía yo, sin revelar cuánto recordaba ella. «Define inapropiado», dije con calma. Eso la hizo pausar. Ella esperaba que yo fuera ajeno a todo o que me pusiera a la defensiva. Mi franqueza tranquila la desequilibró. «Solo quiero decir que, a veces, la gente exagera cuando intenta ser graciosa o dicen cosas para impactar que realmente no reflejan cómo se sienten en realidad». «¿Y crees que eso es lo que pasó la otra noche?». Dejó su café y finalmente me miró directamente. «Creo que algunas personas fueron injustas y creo que te mereces algo mejor que eso». Ahora estábamos llegando a alguna parte. «¿Mejor que qué exactamente?». Presioné. Se pasó las manos por el pelo, claramente frustrada con la situación. «Mira, probablemente no debería estar aquí. Probablemente no debería estar diciendo nada de esto, pero me ha estado molestando toda la semana». «¿Qué te ha estado molestando?». «La forma en que ella habla de ti a veces. No está bien». Mantuve mi expresión neutral, pero internamente estaba fascinado. La mejor amiga de mi esposa estaba básicamente confirmando todo lo que había sospechado, y más. «¿Cómo habla de mí? Como si fueras algún tipo de carga en lugar de su marido, como si la estuvieras frenando o decepcionando de alguna manera». Sacudió la cabeza. «Pero eso no es lo que veo cuando os observo juntos». «¿Qué ves tú?». «Veo a un tipo que claramente se preocupa por ella, que intenta hacerla feliz, que trabaja duro y la trata bien». Hizo una pausa. «Veo a alguien que merece mucho más aprecio del que recibe». Definitivamente, esta no era la conversación que esperaba tener hoy. «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. Ella se miró las manos. «Porque he estado donde ella está. Solía estar con alguien a quien daba por sentado, alguien de quien me quejaba con mis amigas en lugar de apreciarlo realmente, y lo perdí por eso». «¿Qué pasó?». «Se cansó de no ser apreciado. Se cansó de sentir que no era suficiente. Así que encontró a alguien que realmente lo valoraba». Me miró de nuevo, y me di cuenta demasiado tarde de que había dejado escapar algo realmente bueno, porque fui demasiado estúpida para reconocerlo. La conversación estaba tomando un giro interesante. Esto no era solo defender mi honor contra las críticas de su amiga, esto era personal.
Entonces, ¿me estás advirtiendo?, pregunté. Te estoy diciendo que tienes opciones, dijo en voz baja, y que no todo el mundo te ve de la forma en que ella aparentemente lo hace. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando en el aire. ¿Puedo preguntarte algo?, dije finalmente. Claro. Esa noche, cuando ella estaba compartiendo sus opiniones sobre nuestra relación, parecías incómoda. ¿Fue porque no estabas de acuerdo con lo que ella decía? Ella se rió, pero no había humor en ello. Incómoda no empieza ni a cubrirlo. Me sentí mortificada por ti, y honestamente, sentí vergüenza ajena por ella. ¿Por qué vergüenza por ella? Porque no tiene ni idea de la suerte que tiene. Está tan ocupada concentrándose en lo que cree que está mal, que está completamente ciega a lo que está bien. Me miró a los ojos directamente, y lo que está bien es bastante impresionante. Ahí estaba, la confirmación que había estado buscando, entregada más directamente de lo que podría haber esperado. Es un cumplido muy grande, dije. Es una observación muy honesta, respondió. No hago cumplidos que no siento. La tensión en la habitación había cambiado completamente. Lo que comenzó como una conversación incómoda sobre los comentarios inapropiados de mi esposa se había convertido en algo completamente diferente. Entonces, ¿qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté. Estoy sugiriendo que te mereces estar con alguien que vea tu valor en lugar de alguien que lo dé por sentado, alguien que te construya en lugar de derribarte ante sus amigas. Se puso de pie entonces, alisándose el vestido. Probablemente debería irme antes de que ella vuelva. Probablemente coincidí, poniéndome de pie también. En la puerta, se volvió hacia mí. Solo piensa en lo que dije, ¿vale? Tienes más opciones de las que te das cuenta. Después de que se fuera, me senté de nuevo en el salón, procesando lo que acababa de suceder. La mejor amiga de mi esposa, esencialmente me había dicho que estaba siendo infravalorado y que ella me veía de manera muy diferente a mi esposa. Más que eso, había dejado claro que estaba interesada en mostrarme exactamente cuán diferente me veía. Esto lo cambiaba todo. La dinámica que creía entender era en realidad mucho más compleja. Mientras mi esposa estaba ocupada burlándose de mí con sus amigas, una de esas amigas aparentemente se preguntaba por qué estaba casada con alguien a quien claramente no apreciaba. Y esa amiga estaba haciendo saber que ella me apreciaría de manera muy diferente. Tenía que reconocerle el mérito a la situación. Justo cuando pensaba que había descifrado a todos los jugadores y sus posiciones, una nueva variable había entrado en el juego. Pero esta variable podría ser exactamente lo que necesitaba para mostrarle a mi esposa cómo se ve el verdadero pánico. Ella pensaba que podía faltarme al respeto sin consecuencias. Pensaba que podía darme por sentado, mientras yo simplemente lo aceptaba en silencio. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba en ambos aspectos. La semana siguiente trajo una serie de interacciones que dejaron claro que su mejor amiga, Julia, no solo estaba siendo educada durante nuestra conversación, estaba haciendo una jugada deliberada. Empezó con mensajes de texto, nada inapropiado en la superficie, pero definitivamente más frecuentes de lo que nunca habían sido antes. Hola, vi este artículo sobre ese restaurante que mencionaste. Pensé que te parecería interesante. Escuché una canción en la radio que me recordó nuestra conversación. Espero que estés bien. Pregunta aleatoria, pero ¿tienes alguna recomendación de libros? Busco algo nuevo para leer. Cada mensaje era perfectamente inocente si se tomaba individualmente, pero juntos pintaban una imagen clara de alguien que estaba pensando en mí más de lo que debería. Mi esposa notó el aumento de la comunicación durante la cena del miércoles por la noche. Te ha estado enviando muchos mensajes últimamente, dijo, mirando mi teléfono mientras llegaba otro mensaje. Solo cosas al azar, respondí casualmente. Recomendaciones de libros, sugerencias de restaurantes, nada importante. Ella volvió a su comida, pero podía ver los engranajes girando. Su amiga nunca había mostrado tanto interés en comunicarse conmigo antes. El jueves por la noche, la situación se intensificó. Mi esposa estaba trabajando hasta tarde y yo estaba en el supermercado cuando me encontré con Julia en la sección de frutas y verduras. Vaya, qué coincidencia, dijo, pero su sonrisa sugería que podría no haber sido totalmente accidental. El mundo
Es un pañuelo, respondí, continuando con la selección de verduras para la cena. ¿Comprando para uno esta noche?, preguntó, notando las porciones más pequeñas en mi carrito. Marta trabaja hasta tarde. Probablemente no llegará a casa hasta después de las 9. Qué pena. Odio cenar sola. Se acercó más, supuestamente para alcanzar unas manzanas. De hecho, estaba pensando en cenar algo por ahí. ¿Querrías acompañarme? ¿Como amigos? Por supuesto. Ahí estaba. La invitación directa que había estado esperando. Como amigos, repetí, estudiando su rostro. A menos que prefieras que sea otra cosa, dijo en voz baja, encontrando mi mirada directamente. El atrevimiento era impresionante. No estaba jugando juegos ni soltando indirectas sutiles. Estaba poniendo sus cartas sobre la mesa y esperando ver cómo respondería yo. Es una oferta tentadora, dije. Es una situación en la que todos ganan, respondió. Te mereces algo mejor de lo que estás recibiendo en casa, y yo me ofrezco a mostrarte exactamente cuánto mejor podrían ser las cosas. Tenía que admirar su franqueza. Mientras mi esposa estaba ocupada dándome por sentado, su mejor amiga estaba dejando claro, como el agua, que veía valor en lo que se estaba desperdiciando. ¿Y qué te hace pensar que sabes lo que merezco?, pregunté. Porque presto atención. Noto lo duro que trabajas para hacerla feliz. Veo lo detallista que eres, cuánto esfuerzo pones en tu relación, y la veo a ella dar todo eso por sentado como si no significara nada. Dio un paso aún más cerca, bajando la voz. Yo nunca daría nada de eso por sentado. La tentación era real. No solo la atracción física, aunque ciertamente estaba presente, sino la idea de estar con alguien que realmente apreciaba lo que yo aportaba a la mesa, en lugar de burlarse de ello a mis espaldas. Este es un territorio peligroso, dije. Las mejores cosas suelen serlo, respondió ella. Pero a veces, lo peligroso es exactamente lo que necesitas para recordarte a ti mismo lo que realmente vales. Miré a esta mujer que me ofrecía todo lo que mi esposa estaba reteniendo. Aprecio, respeto, deseo, el reconocimiento de que yo valía algo más que un desprecio casual y una humillación pública. Una cena, dije finalmente. Su cara se iluminó. Una cena. Terminamos en una pequeña taberna al otro lado de la ciudad, un lugar donde ninguno de los dos probablemente se encontraría con alguien conocido. La conversación fluyó fácilmente sin el trasfondo de desdén al que me había acostumbrado en casa. Me preguntó sobre mi trabajo, mis intereses, mis opiniones sobre cosas que mi esposa nunca se molestaba en discutir conmigo. Más importante aún, escuchaba las respuestas. Realmente escuchaba, se involucraba, respondía con preguntas inteligentes y observaciones reflexivas. «¿Puedo decirte algo?», dijo durante el postre. «Adelante». Siempre he pensado que ella estaba loca por no apreciar lo que tiene. Incluso antes de saber cómo habla de ti con nosotras, podía ver que tú ponías mucho más esfuerzo que ella. ¿Cómo podías ver eso? La forma en que la miras frente a la forma en que ella te mira, la forma en que recuerdas pequeños detalles sobre lo que le gusta, lo que la hace feliz, la forma en que intentas incluirla en las conversaciones, asegurarte de que esté cómoda en los eventos sociales. Sacudió la cabeza, y la forma en que ella simplemente lo toma todo como si fuera su derecho, en lugar de estar agradecida por ello. Quizás así es como funcionan algunas relaciones, dije, probando su respuesta. No, dijo firmemente. Así es como la gente perezosa trata a los buenos compañeros. Eso es lo que sucede cuando alguien se acomoda y deja de intentarlo, porque piensa que siempre estarás ahí, sin importar cómo se comporten. Extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya sobre la mía. No deberías tener que vivir así. No deberías tener que preguntarte si eres suficiente, cuando claramente eres más que suficiente. El contacto me envió una sacudida. No solo atracción física, sino la conmoción de ser tocado por alguien que quería tocarme. Alguien que me veía como deseable en lugar de obligatorio. Esto es complicado, dije. Pero no retiré mi mano. No tiene por qué serlo, respondió ella. Solo se siente complicado porque te han entrenado para pensar que no mereces algo mejor. Pero mereces algo mejor. Y yo estoy aquí mismo ofreciéndotelo. Nos quedamos así por un momento. Su mano sobre la mía, el peso de la posibilidad colgando entre nosotros. «¿Qué pasa ahora?», pregunté.
Eso depende de lo que tú quieras que pase, dijo. He dejado clara mi posición. Creo que eres increíble y creo que te están desperdiciando. La pregunta es si estás listo para hacer algo al respecto. Miré a esta mujer que me ofrecía todo lo que me había faltado. El aprecio, el deseo, el respeto que debería haber sido mío en casa. Necesito pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto que sí, respondió, retirando su mano. Pero no lo pienses demasiado tiempo. Las buenas oportunidades no esperan para siempre. En el aparcamiento, se volvió para mirarme antes de subir a su coche. Gracias por esta noche, dijo. Por verme como alguien con quien vale la pena pasar el tiempo. Gracias por verme de la misma manera, respondí. Se acercó más, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. Lo suficientemente cerca para ver la forma en que me miraba. Esto no tiene por qué ser el final de esta conversación, dijo suavemente. No coincidí. No tiene por qué. Sonrió entonces. Una sonrisa llena de promesa y posibilidad. Bien, porque tengo mucho más que decir. Conduciendo a casa esa noche, me di cuenta de que el juego había cambiado completamente. Ya no estaba lidiando solo con una esposa que me faltaba al respeto. Estaba lidiando con una situación en la que su propia mejor amiga me estaba persiguiendo activamente, ofreciéndome todo lo que a mi matrimonio le faltaba. Mi esposa pensaba que tenía todo el poder en nuestra relación. Pensaba que podía tratarme como quisiera porque ¿a dónde más iba a ir yo? Estaba a punto de descubrir exactamente a dónde más podía ir, y cuando lo hiciera, el pánico que sentiría iba a ser diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Porque perder a tu marido es una cosa, perderlo ante tu mejor amiga debido a tu propio comportamiento es algo completamente diferente. La oportunidad perfecta para ejecutar mi plan llegó el viernes siguiente. Mi esposa estaba planeando otra de sus reuniones y Julia, obviamente, estaría allí. Esta vez, yo iba a controlar la narrativa. Pasé la semana plantando semillas sutilmente, menciones casuales de cuánto había disfrutado de nuestra conversación durante la cena, referencias a libros que ella había recomendado, pequeños comentarios sobre lo refrescante que era hablar con alguien que realmente escuchaba. Mi esposa lo notó, pero estaba demasiado distraída, planeando su fiesta como para darle mucha importancia. Llegó la noche del viernes, y las sospechosas habituales se reunieron en nuestro salón. Las mismas mujeres que se habían reído a mi costa semanas antes, pero esta vez yo no era el marido ajeno sirviendo bebidas y manteniéndose fuera del camino. Esta vez yo era un participante activo. Me aseguré de involucrar a Julia en una conversación al principio de la velada, justo delante de todos. Nada inapropiado, pero claramente más conectados de lo que nunca habíamos estado antes. ¿Qué te pareció el libro que te recomendé?, preguntó ella, cuando el grupo discutía planes de fin de semana. Lo terminé en 2 días, respondí, apoyándome en la encimera de la cocina donde todos podían vernos. Tienes un gusto excelente. Debería haberte pedido recomendaciones hace años. El comentario quedó en el aire el tiempo suficiente para que mi esposa lo notara. Ella miró con el ceño fruncido, pero la conversación siguió adelante. 1 hora más tarde, hice mi movimiento. Mientras mi esposa estaba en la cocina reponiendo los aperitivos, me senté junto a Julia en el sofá. He estado pensando en lo que dijiste, le dije en voz baja, pero no tan bajo como para que otros no pudieran oír si prestaban atención. ¿Qué parte?, preguntó, pero su sonrisa me dijo que sabía exactamente qué parte. Sobre reconocer cuando alguien ve tu valor. Ella se inclinó más cerca, supuestamente para oírme mejor sobre la conversación que nos rodeaba. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que tal vez es hora de que deje de conformarme con ser infravalorado. Las mujeres sentadas cerca definitivamente estaban escuchando ahora, aunque fingían no hacerlo. La energía en la habitación cambió sutilmente a medida que la gente sintonizaba nuestra conversación. Creo que eso es muy sabio, dijo ella, su mano rozando la mía mientras alcanzaba su copa de vino. La vida es demasiado corta para perder el tiempo con personas que no aprecian lo que tienen. Fue entonces cuando mi esposa volvió a entrar en la habitación. Nos echó una mirada, sentados muy juntos, teniendo una conversación íntima en la que toda la sala estaba concentrada y su cara cambió completamente. ¿De qué estáis hablando vosotros dos?, preguntó, forzando un tono casual que no coincidía con su expresión.
Solo discutiendo algunas recomendaciones de libros, respondió Julia con suavidad. Tu marido tiene un gusto excelente en literatura. Ah, sí, dijo mi esposa. Pero había un filo en su voz que todos escucharon. Me puse de pie, caminando hacia ella con una sonrisa. Solo me estaba contando sobre esta novela que cree que disfrutaría. Algo sobre personas que se dan cuenta de su valía. Los ojos de mi esposa se movieron entre nosotros y pude ver los engranajes girando. El aumento de mensajes de texto, la cena que había mencionado, el nivel de confianza obvio que habíamos desarrollado. Estaba empezando a conectar puntos que no le gustaban. «Qué bien», dijo tensamente. La velada continuó, pero la dinámica había cambiado. Mi esposa seguía mirando entre su mejor amiga y yo, buscando señales de algo que no podía nombrar del todo, pero que definitivamente sentía. Alrededor de las 10, la gente empezó a irse. Julia fue una de las últimas en irse, y se aseguró de despedirse de mí personalmente. «Gracias por otra velada encantadora», dijo, dándome un abrazo que duró solo un instante demasiado largo. «Espero que podamos continuar nuestra conversación pronto». «Estoy seguro de que lo haremos», respondí, muy consciente de que mi esposa estaba mirando desde el otro lado de la habitación. Después de que todos se fueran, mi esposa comenzó a limpiar con una intensidad inusual, golpeando los platos y doblando las sillas con más fuerza de la necesaria. «¿Todo bien?», pregunté inocentemente. «Bien», espetó, «solo cansada». «¿Pareces molesta por algo?». Se volvió para mirarme, y pude ver la confusión y el pánico creciente en sus ojos. «¿Estás teniendo una aventura?». La franqueza de la pregunta me sorprendió. Había esperado que diera rodeos alrededor de sus sospechas por más tiempo. «Esa es una acusación muy grave», dije con calma. «Eso no es una respuesta. ¿Por qué pensarías que estoy teniendo una aventura? Porque estás actuando diferente. Estás más seguro, más reservado, y tú y mi mejor amiga, de repente, estáis muy cariñosos». La miré durante un largo momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «¿Crees que estoy teniendo una aventura porque parezco más seguro? Creo que estás teniendo una aventura porque algo ha cambiado, y quiero saber qué es». Esto era el momento hacia el que había estado construyendo. «¿Quieres saber qué cambió?», pregunté, dando un paso hacia ella. Empecé a prestar atención. «A cómo te sientes realmente por mí, a lo que realmente piensas de tu marido cuando crees que no estoy escuchando». Su cara se puso blanca. «No sé a qué te refieres». «Claro que lo sabes», dije en voz baja. «Sabes exactamente a qué me refiero». El pánico en sus ojos era todo lo que había esperado, y más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi esposa se quedó congelada, su rostro pasando por varias emociones, mientras se daba cuenta de que yo sabía sobre sus conversaciones privadas. «Lo escuché todo», dije simplemente. «Esa noche, hace 3 semanas, cuando entretenías a tus amigas con historias sobre lo terrible que soy en la cama, cómo soy como un adolescente que aprendió todo de películas malas, cómo te quedas ahí tumbada pensando en tu lista de la compra». Abrió la boca, pero no salieron palabras. «Pero aquí está la parte interesante», continué, disfrutando de su pánico obvio. «Tu mejor amiga no se rió con todas las demás. De hecho, parecía bastante incómoda con toda la actuación». «¿Ella qué?». «Ella vino a verme. Me dijo que merecía algo mejor. Dijo que no podía entender cómo podías dar por sentado a alguien como yo». Hice una pausa, viendo cómo su rostro se desmoronaba, y luego lo demostró. «¿Demostró qué?», susurró. «Que no todo el mundo me ve de la manera que tú aparentemente lo haces. Que algunas mujeres realmente me encuentran atractivo, interesante, digno de su tiempo y atención». Mi esposa tropezó hacia atrás, agarrándose a la encimera de la cocina. «¿Te estás acostando con ella?». «¿Importa?», pregunté. «Ya has dejado claro lo que piensas de mí. Ya le has dicho a todos los que quisieron escuchar que soy una decepción. Así que, ¿por qué te importa lo que haga ahora? Porque eres mi marido». «¿En serio?». «Porque según lo que escuché, soy más como una carga. Estás atrapada con un hombre aburrido y predecible que te impide vivir tu emocionante vida». Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. La realidad de la situación finalmente la golpeaba. «No quise decirlo así». «¿Cómo quisiste decirlo entonces? Cuando les dijiste a tus amigas que estar conmigo era incómodo y vergonzoso, cuando dijiste que estaba orgulloso de mí mismo por ser terrible».
¿Cómo se suponía exactamente que debía interpretar eso? Solo estaba frustrada. La gente exagera cuando se desahoga. ¿Frustrada por qué? Por tener un marido que trabaja duro, te trata bien e intenta hacerte feliz. Por estar casada con alguien a quien realmente le importan tus sentimientos. Ella estaba sollozando ahora. Por favor, podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Podemos hablar sobre lo que hice mal, lo que tú hiciste mal. Me reí, pero no había humor en ello. Me humillaste delante de tus amigas. Pasaste años dando por sentado todo lo que hacía por ti, mientras te burlabas de mí a mis espaldas. Y ahora que te das cuenta de que alguien más ve valor en lo que tú has estado tirando a la basura, ¿quieres arreglar las cosas? Sí, quiero arreglar esto. Demasiado tarde, dije rotundamente. No puedes faltarle el respeto a alguien durante años y luego entrar en pánico cuando encuentran a alguien que realmente los aprecia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró por reflejo y pude ver que era de Julia. Te está escribiendo, observé, probablemente preguntándose, ¿qué tal fue esta noche? Si te diste cuenta de lo que estaba pasando entre nosotros. Mi esposa miró el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Esto es lo que va a pasar. Continúe. Vas a aprender lo que se siente al perder algo porque no lo valoraste. Vas a entender cómo se ven las consecuencias reales. ¿Vas a dejarme? Te estoy mostrando exactamente lo que sucede cuando tratas mal a las buenas personas. Cuando das por sentada la lealtad y te burlas de la persona que ha estado tratando de amarte. Se derrumbó en una silla. El peso total de su situación aplastándola. Había perdido el respeto de su marido, descubierto que su mejor amiga lo estaba persiguiendo y se había dado cuenta de que su propio comportamiento había creado todo este desastre. Puedo cambiar, suplicó. Puedo ser mejor. Podrías haber sido mejor en cualquier momento. En los últimos 6 años, respondí, pero elegiste ser despectiva e irrespetuosa en su lugar. Elegiste entretener a tus amigas a mi costa en lugar de apreciar lo que tenías. Así que eso es todo. ¿Simplemente has terminado? Miré a esta mujer que había compartido mi vida durante tanto tiempo, pero que nunca había visto realmente mi valor. He terminado de aceptar menos de lo que merezco. He terminado de estar con alguien que me ve como una fuente de entretenimiento en lugar de un compañero. Y ella, Julia, ve algo en mí que tú nunca viste. Ella aprecia cualidades que tú das por sentadas. Ella me trata como si valiera algo. La ironía era perfecta. Mi esposa había pasado tanto tiempo diciéndole a la gente lo inadecuado que yo era, que había convencido a su propia mejor amiga para que me persiguiera. Su falta de respeto había creado la misma situación que ahora la aterraba. Por favor, susurró una vez más. Algunos errores no se pueden arreglar, dije, dirigiéndome hacia las escaleras. Algunos daños no se pueden deshacer. Hiciste tu elección cuando decidiste que yo no valía la pena ser tratado bien. Mientras subía las escaleras, podía escucharla llorar más fuerte. Pero por primera vez en semanas, me sentí completamente tranquilo. El hombre que había sido dado por sentado había desaparecido. En su lugar, había alguien que conocía su valor y se negaba a aceptar nada menos de lo que merecía. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.